Espero que este curso, que va a ser breve, pero creo que intenso, sea del agrado de todos. Bien, como estáis viendo, el título de esta ponencia es Inteligencia emocional aplicada a las ventas. En principio voy a definir un poco, aunque supongo que ya muchos conocen este concepto, qué es la inteligencia emocional. Lo habéis escuchado en más de una ocasión, pero quizás la definición sea todavía un poco engorrosa. Digamos que es la capacidad que tenemos para gestionar, comprender o manejar nuestras propias emociones y las de los demás. Esto se aplica sobre todo a la hora de la resolución de conflictos, o sea, cuando tenemos un problema de cualquier tipo. Para que lo entendamos mejor, es la forma, la manera en la que somos capaces de enfrentarnos, de resolver un problema cotidiano. Este concepto, que es relativamente reciente, fue desarrollado ya por Daniel Goleman, que bueno, pues es digamos que el gurú, el psicólogo que inventó toda esta historia. Bien, vamos con el principio. En el trabajo, esta habilidad, de alguna forma, te permite motivar e influir en las conductas de otras personas, ya que está abierto a aceptar comentarios y aprender también de nuestros errores, lo que nos ayuda definitivamente a ser un poco más resolutivos y más productivos. Es decir, para que lo entendáis, podemos tener un coeficiente intelectual alto, muy inteligentes, por encima de la media. Incluso podemos tener 2 o 3 carreras universitarias y másters, pero a la hora de enfrentarnos al mundo, la inteligencia emocional es vital, ya que te da lo que se suele denominar la capacidad de liderazgo, de resolver conflictos, de tener empatía, esa palabra que ahora tanto está de moda, de tener empatía con los demás, de canalizar problemas. Muchos conocéis a muchos grandes empresarios que no han tenido estudios, sencillamente son líderes natos con una inteligencia emocional por encima de la media y que han sido capaces de llegar muy alto. Ojo, ojo, que ambos conceptos son complementarios, es decir, que si unimos la inteligencia racional y la inteligencia emocional, bueno, pues el éxito está garantizado, lógicamente. Y bien, perdonad esta introducción, quizá un poco técnica, pero creo que era esencial para que comprendierais lo que os voy a explicar a continuación. Bien, ¿cuáles son las habilidades sociales que se le presupone a un trabajador que está de cara al público? Algunas son obvias, son de perogrullo, pero nunca está más de más ahondar en ellas. Por un lado, la cortesía, la educación, la amabilidad, lo que veis aquí justamente a la izquierda. Ojo, aun cuando se esté de mal humor, los problemas personales, de pareja, en el trabajo, problemas con los compañeros, la indisposición, todo eso debe desaparecer cuando se acerca un cliente, bien sea presencialmente o bien sea por teléfono. El cliente no tiene culpa de cómo nos encontremos. Y os pongo un ejemplo. Imagináis un actor de teatro o un presentador de televisión al que se le notara, no sé, mal rollo que lleva dentro. No. Se ponen una especie de máscara y salen a escena, como un actor de teatro. Los problemas los dejan en el camerino o en su casa. En la atención al público, vuestros problemas los tenéis que dejar en la puerta de vuestro centro de trabajo, del restaurante, del hotel, del bar, del comercio, etcétera, etcétera. Anticipación, anticiparse en reconocer y en satisfacer lo que viene a buscar el cliente. Aquí la experiencia pues juega un papel fundamental. En muchos casos, cuando, por ejemplo, una pareja entra en una oficina, ya sabéis si tienen las ideas claras, si están perdidos, si no saben lo que quieren, si tienen una queja por la cara que tienen al principio cuando se presentan, o si están esperando de vosotros que le confirméis lo que ellos piensan. Por tanto, anticipación. Importante, habilidad también para resolver problemas. Es decir, problema, solución. Esencial. Está muy ligado, lógicamente, al concepto que antes os conté de inteligencia emocional. Un problema, una preocupación, un malentendido, todo se puede solucionar con dedicación y tiempo. Y eso es lo que hay que transmitir al cliente. Vestir bien. Sí, parece una tontería, pero no lo es. Vestir bien, profesional, adecuadamente.
Tan pronto entre en su local o en su bar o en su restaurante o donde sea, el cliente debe comenzar a formarse una impresión lo más cercana acerca de usted, ¿sí? Y sobre todo del negocio, porque está claro que representamos al negocio. Y la apariencia es fundamental, así como también la apariencia del local. Todo influye en la imagen. Desde la página web, que en muchos casos es lo primero que se ve y lo que les lleva al local físico, hasta el escaparate, el mobiliario, la organización de los puestos de trabajo, la iluminación, la temperatura, la limpieza, el orden, la luz, etcétera, etcétera, o como esté ordenado la oficina. Y por supuesto, la indumentaria. Todo influye en esa primera impresión que vamos a dar. Bien, ser proactivos. Es decir, buscar el modo de superar lo que el cliente tiene pensado. Es decir, ir más allá de lo que buscan, darle más de lo que esperan, proponerles ideas, darles un horizonte, digamos que más amplio del que tenían, o brindarles ayuda desinteresadamente. No podemos olvidar que los profesionales, los que entienden del tema, los que estáis detrás de una barra de un bar o un restaurante o detrás de una oficina, sois los que entendéis, sois los profesionales. Los clientes creen saber, en algunos casos, lo que quieren y llegan con las ideas muy claras y nada ni nadie les hará bajarse del burro. Pero en la mayoría de ocasiones no saben las oportunidades o las posibilidades que tienen, sencillamente porque, como digo, no son especialistas o bien no conocen todo el producto que sí vosotros conocéis. A eso se le llama superar las expectativas. Comunicación, fundamental. Ser buenos comunicadores. Aquí será muy útil uno de los temas que después voy a tratar al final, que es el tema de la comunicación no verbal, pero ya me estoy un poquito adelantando. Escuchar, otro tema importante, aquí lo tenéis, escuchar. Ojo, y no comparar con oír, que son dos conceptos distintos. Escuchar es oír con atención, repito, con atención, aunque lo que nos esté diciendo el cliente no haya por dónde cogerlo. Que al menos parezca que nos interesa, ¿no?, enormemente lo que está diciendo. Es uno de los males de esta sociedad, no escuchar. Es decir, en una conversación habitualmente hablamos y cuando el otro está hablando no le escuchamos, estamos pensando en lo que vamos a decir a continuación. Es importante escuchar, sobre todo cuando estamos detrás de un mostrador o detrás de una oficina. Es curioso, pero es así. Y es que la mayor parte de las personas no escuchan con intención de comprender, sino de contestar. Están hablándose, o sea, están hablando o preparándose para hablar. Curioso. Por eso cuando encuentran a alguien, en este caso vosotros, que escucha activamente, mirando a los ojos, interesado en lo que dice, pues se sienten cómodos y confiados. Y ojo, la confianza es uno de los pilares del buen negocio. Eso hay que metérselo aquí en la cabeza. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, asentir regularmente cuando el cliente habla. Es decir, a mover la cabeza, le estamos dando la sensación de que lo escuchamos atentamente, de que tiene razón en lo que dice, aunque no la tenga, darle esa confianza que es importante. No discutir. Evidentemente, hay circunstancias y circunstancias. Todo dependerá del momento, pero yo siempre digo que en líneas generales podríamos resumir esto en no entrar al trapo, aunque por dentro estemos jurando en arameo, ¿no? En una discusión siempre tenemos la que perder. ¿Por qué? Porque el cliente se puede enfadar, levantarse y marcharse con un posible negocio bajo el brazo a otro lugar inmediatamente. Repetir su nombre constantemente. Apúnteselo cuando se lo diga, o al menos se lo apunte a la cabeza, o en papel si lo tienen a mano. Y dígalo cuando se dirija a él. Esto va a dar sensación de que le importa. Estoy de acuerdo con usted, Alfredo. Oye, ¿y por qué le pasó esto a Alfredo? Inconscientemente, Alfredo se sentirá cómodo porque nos hemos aprendido su nombre estableciendo ese vínculo importante
entre ambos. Un paréntesis. Yo voy habitualmente a un conocido bar de aquí de Jerez. Bueno, pues inconscientemente me encanta cuando llego al bar y lo primero que hacen los camareros, ¿qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Esteban, me alegro de saludarte. Eso implica fidelidad hacia ese bar, hacia ese negocio, porque saben mi nombre, les importa y por tanto se establece un vínculo de confianza. Recordad esto, repetir el nombre. No prejuzgar. A veces llegan clientes con una pinta, bueno, horrenda, o sencillamente que no, digamos que no se ajusta a nuestro círculo. Prejuzgamos que la persona es de una forma de ser o de otra, o que se va a comportar así o asado. Pero puede que nos equivoquemos. En muchos casos lo hacemos realmente. Corremos, por tanto, el riesgo de encasillarlo en un momento determinado porque viste de una forma o viste de otra, o la pinta que tiene no es la más idónea, etcétera, etcétera. Mucho cuidado con eso. Debemos recordar que atraer un nuevo cliente es aproximadamente 6 veces más caro que mantener uno. Repito, atraer un nuevo cliente es aproximadamente 6 veces más caro que mantener uno. Y si ya lo tenemos porque ha entrado, o sea, se ha sentado frente a nosotros, muestra interés, se ha sentado en la barra del bar, se ha sentado con nosotros en la oficina, hay que mimarlo. Y sobre todo, como están las cosas ahora mismo, evidentemente. Y no hay que explicar la situación en la que nos encontramos. Bien, la primera impresión. Vamos a poner en práctica ahora el primer encuentro con el cliente. Sé que es algo que la mayoría de ustedes lo hace, pero no está de más recordarlo, aunque sea de pasada. Vamos a centrarnos en la primera impresión, lo que veis ahí en pantalla. Dicen que los primeros 30 o 40 segundos son esenciales para que una persona se haga una idea de lo que tiene o de la que tiene enfrente. En esos 30 segundos tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Esto no lo digo yo, lo dicen todos los psicólogos. Es decir, en los 30 o 40 primeros segundos de relación con una persona hay que dar lo mejor de nosotros mismos. Eso ocurre en otros factores de la vida. A la hora de conocer a un chico o una chica, en una relación que queramos mantener, los primeros 30 segundos nos indican si me gusta o no me gusta una persona. El saludo. No podemos perder las formas. Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Pase, por favor, etcétera, etcétera. Eso es importantísimo. Apretar la mano firmemente. Claro, en los tiempos que corren es difícil acercar la mano. Ahora se acercan los codos, como estáis viendo en la imagen, o se saluda con la mano puesta aquí en el corazón, o se choca el puño, etcétera. Pero bueno, esperemos que todo esto pase pronto y volvamos a saludarnos con la mano, que es lo que deseamos. Aquí estoy. Tenemos que decir, sin decírselo, que es importante esa persona. La posición erguida. Si es posible, si está en la silla, levantarse de la silla y saludarlo mejor. Si no, al menos inclínese hacia adelante para mostrar interés. Nada de hombros caídos, de sentado en una mesa mientras tecleamos el ordenador, así mirando hacia atrás, sin mirarlo. Eso ocurre muchas veces, alguna vez, cuando vamos a alguna administración y vemos que alguien casi ni nos mira cuando estamos delante de él. La gente necesita sentir que se alegra de verlo y que sus necesidades son importantes. La presentación. Me llamo fulanito. Soy el responsable de, o el director de, o la persona encargada de. ¿Cuál es su nombre, por favor? Y como dije antes, apúntelo o trate de buscar un amigo o un familiar que tenga el mismo nombre para acordarse bien. Hola, soy, ¿cómo se llama? Me llamo tal, ¿cómo se llama usted? ¿De acuerdo? Establecer contacto visual. Mirar a una persona a los ojos es importante, esa apertura. Estamos diciendo, aquí estoy para servirle, no tengo nada que esconder, estoy a su servicio. Todos, y es importante, todos necesitamos sentirnos importantes. Cualquier cosa,
para hacer que una persona se sienta especial es un camino correcto. Necesidades. Preguntarle qué quiere, ¿vale? ¿Qué desea? O si entra en una oficina y se pone a ver, no sé, unos folletos, por ejemplo, ¿necesita algo? ¿Está interesado por alguna oferta? Evidentemente, siempre de usted. Ojo, siempre de usted, a no ser que la persona le pida, evidentemente, que lo tutee. Pero por regla natural, siempre de usted a la persona que tiene delante. Es un cliente al que hay, repito y subrayo, que hay que mimar. La sonrisa. Sin duda es una de las mejores armas de persuasión. Una sonrisa amplia, amable, abierta, sincera. Ojo, cuidado, no confundirlo con la risa, que no tiene nada que ver. Y el tono de voz, que tiene que ser relajado, con un ritmo suficiente para que no, ¿cómo lo diría? Pues para que no refleje prisas ni ansiedad por su parte, ¿vale? Seguimos. Las interrupciones, importante. ¿Qué hacer ante interrupciones que no esperamos? En el caso de que esté ocupado con un cliente, bien presencialmente o bien por teléfono, le tenemos que hacer ver al cliente con un gesto que lo hemos visto y que mantenemos el contacto visual con el cliente en espera. O bien tapamos el micrófono del teléfono o lo apartamos para decirle en voz baja que aguarde unos segundos que enseguida le atendemos. Demostramos así que le importamos a esa persona, pero que en este momento estamos ocupados al teléfono. En caso de que estemos atendiendo al teléfono cuando entra el cliente y la llamada pues no procede de otro cliente, lo mejor es posponer la llamada o mantenerla, por ejemplo, en espera. Si estando atendiendo al cliente se produce esa llamada telefónica, lo primero es pedirle la autorización para contestar. Y en caso de que se trate de llamadas que no son de otros clientes, se dejarán, pues eso, como digo, en espera o se posponen para otro momento. Obvio, pero no está de más decirlo. Debemos ser discretos, evitar conversaciones o llamadas personales que puedan ser oídas por el cliente. Está claro. Y si por cualquier motivo se tuviera que dejar al cliente, ojo, se le pedirá disculpas, intentando que viene un compañero o una persona cercana se ocupe lo más rápidamente de él. En caso de que el cliente pues decidiera esperar, pues está claro que se deberá intentar volver lo antes posible. Y llegamos a la madre del cordero, la reclamación, la queja. ¿Qué hacemos cuando un cliente nos llega a la oficina o a la tienda cabreado, enojado, ante pues, una queja o una reclamación? Es el que denominado es el cliente difícil, el que siempre está quejándose de todo, que siempre encuentra un defecto hasta en el más mínimo detalle, que nunca queda satisfecho y que cree tener la razón siempre, que no le gusta que le contradigan y que incluso se puede llegar a poner en algunos casos prepotente o bien agresivo. Lo primero, pues tener paciencia. ¿Qué vamos a hacerle? Mantener la calma, no caer en sus provocaciones ni discutir con él. En primer lugar, ¿dónde está el problema? Vamos a descubrirlo. Pedirle que nos explique de manera detallada cuál es la queja. Identificamos así qué le está molestando. Y muy importante, escuchar atentamente lo que nos tiene que decir. Es lo que decía antes al comienzo, que se denomina escuchar con empatía. Es decir, ponernos en su lugar y no prejuzgarlo. ¿Qué me pasaría a mí si yo estuviera en su lugar? Sin interrumpirlo en la medida de lo posible. Hay que mostrar un poco de comprensión. Comprendo su molestia, caballero o señora, entiendo por qué se siente usted así. Apuntar en una libreta todo, que no se nos escape ningún detalle. Después, ¿de dónde surge el problema? El origen. Puede que sea nuestro, o puede que sea de un compañero o de alguien cercano, pero hay que ir a la raíz del problema para poder entenderlo y darle una posible solución. Darle algo al cliente, no encogerse de hombros.
una mínima solución, excusarse, solidarizarse con él y, en su caso, pedir disculpas, aunque usted no sea responsable. De este modo lo desarma, ¿de acuerdo? No pasa nada por hacerlo. Si nos disculpamos, actuamos como humanos. Caballero, señora, siento que haya tenido una mala experiencia. Ojo, importante, disculparse sí, pero nunca menosprecie a su organización. Y ocurre cosas como, es que Pepe, el jefe de zona, no tiene ni idea el hombre, o es que mi empresa no hace las cosas bien, o es que mi jefe, no, en absoluto. Usted pertenece a una empresa, a una organización, y es la que le da de comer. Y eso va para todos, para jefe y para empleados. Es decir, explicarle qué le ha pasado y lo que hemos hecho o comenzado a hacer para solucionar el problema y resolver la situación. Nada de excusas ni de buscar culpables, porque no es la cuestión. Y lo que decíamos antes, solución, resuelva el problema. Dele una salida, una solución, una luz al final del túnel. El cliente tiene que ver que nos interesamos por su queja y que nos ponemos en marcha para averiguar dónde está el origen del problema. Hágale saber al cliente que agradece que le haya comentado su queja. Muchas gracias, nos ponemos a su disposición. Este es mi teléfono, mi mail, llámeme cuando tenga alguna duda. Tenemos que darle la sensación de que no somos máquinas, de que no soy un número, de que soy una persona normal como usted que trabaja en una oficina y que quiere solucionar el problema. Hay que humanizarse, ¿vale? Entender la palabra, humanizarse frente al cliente. No somos un número más. No es aquello de vuelva usted mañana, ¿no? De Mariano José de Larra. Vuelve usted mañana, ¿no? Lo que se decía habitualmente en las oficinas del siglo XIX, principios del XX. Hay que humanizarse. ¿Qué conseguimos con todo esto? Pues que el cliente vea que su caso pues, nos importa, que nos interesa, que se traducirá esto pues, según una buena opinión sobre la agencia, sobre la empresa, sobre el bar y también, sobre todo, que esto después se trasladará a los clientes y eso es fundamental. Y sobre todo a los amigos y a los familiares, que también es muy, muy importante. Es el llamado boca a boca. Mira qué bien me trataron en tal restaurante o en tal agencia o en tal oficina. Tuve un problema y fueron muy amables y me lo solucionaron de inmediato. O hicieron todo lo posible, que yo lo vi, en solucionarme el problema. El boca a boca es fundamental. Hay que fidelizar al cliente. ¿Y qué? Vamos ahora, ahí lo tenemos. ¿Y qué actitud debo tener a la hora de manejar una situación como esta, que la que se plantea, por ejemplo, una reclamación? Uno, debemos interiorizar que no es un ataque personal. A veces la forma en la que nos plantean la reclamación puede darnos a entender que nos están atacando personalmente. Puede ser porque el cliente alce la voz, o se irrite, o actúe nervioso con nosotros, pero ojo, si actuamos con empatía, voy a utilizar muchas veces la palabra esta porque creo que es importante, si utilizamos la empatía y nos ponemos en su lugar, seguro que al menos lo podemos llegar a entender. Imaginémonos que nos pasa a nosotros, ¿cómo habríamos actuado? ¿Habríamos actuado igual que esta persona? Vamos a ver. Igual al cliente le fallan las formas, porque, bueno, puede ocurrir. Y en el fondo lo que nos dice, pero ¿es real? ¿No es real? Es decir, es la diferencia entre forma y fondo. ¿Me entendéis, no? El empleado de una empresa, el camarero de un bar o el cajero de un supermercado tiene que actuar, por tanto, como un dique de contención. Es decir, le viene toda la artillería del cliente que manifiesta una queja por un mal servicio, por una mala experiencia, por que la prenda que se ha llevado pues está defectuosa. ¿Y con quién lo paga? Con el primero que encuentra. ¿Qué le vamos a hacer? Va a nuestro sueldo. Es como, no sé, a ver qué ejemplo pongo. Como el empleado, por ejemplo, que trabaja en el depósito de la grúa municipal. Cuando vamos a retirar el coche que se ha llevado la grúa y nos toca pagar la multa,
Este empleado es el que se lleva pues, todos los palos, todas las quejas. Que lo había dejado solamente un minutito para ir al banco, que estaba bien aparcado y vaya con la policía como es, que nada más que ponen multas por sacar dinero. Bueno, ¿os imagináis que este empleado entrara al trapo de cada comentario? Pobre hombre, ¿no? Imagínate, llegaría a casa un poco trastocado. Es por ello que no se puede responder con la misma agresividad, porque entonces estalla todo. Vienen las malas palabras, los gritos y, en el peor de los casos, las denuncias. Y es algo importante. Cuando un usuario está insatisfecho del servicio, lo comenta con otras 9 o 10 personas. Cuidado. Es la peor publicidad. El boca a boca negativo es la peor publicidad que se puede imaginar. Si lo tratáis mal o no le dais una solución o la cara que le ponéis es de pocos amigos, esa persona se lo va a comentar a muchas más. Y, bueno, experiencias hay, muchas. A mí recientemente me trataron mal en un bar de aquí de la ciudad, en el que fui, pedí la cuenta 4 veces y a la quinta, que me tenía que marchar, me viene el camarero y me dice: espere usted, que tiene mucha prisa. Así, con esas palabras. Pagué y a todo aquel que me pregunta le digo: no vayas a ese bar porque, cuidado, imaginaros. Y todo por un mal comentario. ¿Que el hombre estaba mal? ¿El camarero? Bueno, probablemente tuvieron mal día, pero esa no es mi culpa. No dilatad las reclamaciones. Nada de ya veremos. Vuelve usted mañana, ¿no? Ya le llamaremos. O esto va para rato. Ahora, ya. El cliente precisa respuestas. Que averigüemos qué pasó. Que hagamos llamadas telefónicas. Que le demos una respuesta inmediata. Al menos que nos vea interesados en su reclamación. Ofrecer una solución. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no, pedir el teléfono. Es decir, pedir el teléfono y prometerles que le llamaremos en las próximas horas. Ojo, y hacedlo. Llamad y hablad con ellos. Planteadles una salida. Si manejamos bien la queja de un cliente, hasta un 70%, ojo, son datos de encuestas, hasta un 70% vuelve al servicio que le causó el problema. Y lo más importante, hablará bien del servicio hasta 5 personas de su entorno. Fijaros la diferencia. Y 3 mandamientos. Y lo tengo aquí puesto, ¿lo veis? Importantísimo. Decir siempre la verdad, cumplir lo que se promete, ser honesto. Y por último, la regla de oro, tratar a los demás como le gustaría que le trataran a usted. Sin lugar a dudas, a todos nos gusta que nos traten bien, con amabilidad, con comprensión, con equidad, que nos den opciones, alternativas, soluciones y sobre todo información. Entonces, si a nosotros nos gustaría eso, porque también somos clientes, ojo, estamos detrás de un mostrador o estamos detrás de una barra, pero también somos clientes. Con lo cual, tenemos que ponernos en la situación de esa persona. Lo que no debemos hacer. Aquí hay algunos ejemplos de este señor que está muy cabreado, por cierto, como ya estáis viendo. Vamos a pasar rápido por aquí porque se supone que son cuestiones evidentes. Malas formas. Es que usted se queja de vicio. Para lo que ha pagado, ¿qué esperaba usted que le iba a dar yo? Bueno, evidentemente, sin comentarios, ¿no? Respuestas sarcásticas. Sí, hombre, el experto, el sabelotodo que viene aquí ahora a darme mis clases. Bueno, sin comentarios. Evidentemente, no hay por dónde cogerlo. La pérdida de distancia social, es decir, acercarse en exceso a un cliente. Esto rompe con su zona íntima y puede provocar un pequeño rechazo, pero hablaremos después de este concepto. Aunque este concepto de la distancia social evidentemente ha cambiado ahora con el tema del COVID. Pero bueno, se supone que todo esto va a terminar pronto. Y quedarse en blanco. Eso es, bueno, pues otro síntoma evidente de una falta de control emocional. ¿Con qué tipo de cliente nos podemos encontrar o los hemos encontrado? Y sobre todo, ¿cómo tratarlos? Ahí tienen, el desagradable. No me digan que no os habéis encontrado en alguna ocasión con el tipo. Esta persona, ¿qué busca? Pues busca discusión,
discutir, pretende siempre llevar la razón y siempre está descontento. ¿Cómo tratarle? Pues dejar que hable cuanto quiera y conservar sobre todo la calma. Evitar discutir, entrar en su juego provocativo, en absoluto. Que hable. Tenemos después el tipo distraído, el que está delante nuestra y se distrae constantemente, que no escucha. ¿Cómo hay que tratarle? Pues concentrando su atención sobre unos pocos asuntos que sí le interesen. ¿Qué hay que evitar? Distraerse, sobre todo cansarle, porque es una persona que en el momento que pasa una mosca se pone a mirar y no nos atiende. Evitar evidentemente interrumpir la entrevista o la conversación telefónica. El indeciso es incapaz de tomar una decisión. Se le ve entrar por la puerta, ¿eh? Cuando lo ves que entra por la puerta y dice, ¿qué desea? Pues no sé si un gin tonic, una cerveza, una copa de amontillado, una Coca-Cola. Seguro que os ha pasado en alguna ocasión, ¿no? La duda es su manera de ser, de esta persona. Pide consejo continuamente. ¿Cómo tratarle? Pues darle consejos útiles, o sea, ser sus asesores, no ya en un bar, o sí, en un momento determinado. Oye, si son las 12:30, pues mira, si a usted le apetece una copa, pues es la hora ideal para tomarse una amontillado con una tapita, ¿no? O sea, pero bueno, en general, en otros oficios, ser sus asesores. Descubrir sus motivaciones y su interés, que hay que evitar en la medida de lo posible con el indeciso. Dejar pues languidecer un poco la entrevista o la conversación, ¿no? O abandonar al cliente a su suerte, o esperar a que él tome la iniciativa porque no la va a tomar. Es indeciso por naturaleza. Le hace falta que le llevemos de la mano. Eso se le ve en cuanto llega, a las dos primeras palabras. El creído, el que se cree importante, lo sabe todo, o al menos cree que lo sabe todo. ¿Cómo tratarle? Pues escuchar con mucha atención, dar importancia a lo que dice, a sus ideas, ser muy pacientes y muy atentos. ¿Y qué hay que evitar? Contrariarle, dejarse impresionar por lo que sabe, ¿no? Porque la verdad es que se lo cree, él se cree que lo sabe todo y por tanto os va a presuponer que lo es, pero bueno, hay que creer que es importante, pero evidentemente no lo es porque quien sabe realmente sois vosotros, que estáis detrás de un mostrador. El que tiene prisa. Está todo el día con el teléfono, se muestra impaciente, nervioso, consulta su reloj, ¿qué tal? Mira, qué rápido, dame una información determinada. ¿Cómo tratarle? Pues escuchándolo con atención, evidentemente, y no hacerle perder el tiempo hablando de lo humano, de lo divino, porque sabemos que tiene prisa. Evitar, pues, enredar nuestra argumentación, ir al pie, cortito y al pie. Y evidentemente evitar el nerviosismo, está claro. Después tenemos el tímido. A este le falta el conocimiento del servicio. Teme cometer errores. ¿Cómo hay que tratarle? Pues la argumentación debe ser pues la falta de confianza en sí mismo. Tiene dificultades para expresar lo que quiere hablar. Hay que decirle o al menos dejarle ver que se preocupa de que nos comprenda. Hay que evitar hacerle muchas preguntas al tímido, hay que evitar pues acentuar su incomodidad, hay que evitar también mostrarse impacientes o incómodos ante su timidez. Todo esto que os estoy contando al final, básicamente en esos 30 o 40 segundos de los que os hablaba al principio, es decir, cuando una persona se hace una idea de lo que tiene delante, es cuando vais a ver esa tipología de personas y a partir de ahí es como tenéis que trabajar. Eso entra mucho dentro del terreno de la inteligencia emocional, pero también dentro pues, de el día a día que podemos llegar a tener. Bien, vamos ahora a dar unas pinceladas del lenguaje no verbal. Es una ciencia que estudia el comportamiento humano. La información que damos no solo se transmite con palabras,
sino también a través de los movimientos corporales, de las posturas, de la mirada, de la tensión del cuerpo, de la posición, de las distancias, de la forma de sentarse, de la forma incluso de andar. El lenguaje no verbal es el lenguaje corporal, es decir, el lenguaje que nunca miente, a diferencia de la palabra que sí se puede mentir. De hecho, a menudo sucede que las palabras dicen algo que se contradice con lo que comunica la expresión corporal y los gestos también de quien habla. Esto es animal, ¿eh? Ojo, nosotros llevamos miles, millones de años de evolución y, bueno, ese en el último aspecto de nuestra vida cuando estamos ya, digámoslo así, entre comillas, civilizados. Pero somos animales todavía. Bien, pues todo esto que os voy a contar ahora nos puede servir para establecer un contacto con el cliente, desde que llega a la oficina o a la tienda o al restaurante hasta que se marcha, debemos observarle. Hay 3 tipos de comunicación, la tenéis ahí. La corporal, o sea, la postura, los gestos, la mirada, la sonrisa, el aspecto personal que mostremos. Esta que tenéis aquí, que es un 55%, lo estáis viendo. La paraverbal, que tenéis aquí, o sea, el énfasis que le pongamos a lo que decimos, el ritmo, la vocalización, el volumen de voz, la velocidad, y después el lenguaje verbal, que es aquí, fijaros, un 7%. Curioso, ¿verdad? Un 7%. Y es importante, lo repito, un 7%. Es decir, lo que realmente sale de nuestra boca, lo que expresamos a través del lenguaje. Es decir, 55, el lenguaje del cuerpo, el paraverbal, la forma en la que lo decimos, el énfasis, el ritmo, el 38%, y el verbal únicamente el 7%. Esta ciencia es muy interesante a la hora de interactuar con un cliente. En muchos casos descubrimos cosas mediante la observación de su comportamiento no verbal y a partir de ahí podemos pues, actuar de una forma o de otra. Y diréis, bueno, pero vamos que nos vamos, ¿no? Que vamos a los ejemplos, que es lo importante. Bueno, pues adelante, vamos con los ejemplos. Las pupilas. Mirad. Como les ocurre a muchos animales, cuando está oscuro o es de noche, las pupilas se dilatan, se abren para captar más luz. Es decir, para estar más atentos a lo que está ocurriendo fuera. Cuando nos interesa algo o alguien, la pupila tiende a abrirse. No solo queremos captar más luz, sino captar todo lo que rodea a esa persona o a ese lugar. Es una reacción animal. Repito, y lo voy a repetir muchas veces, es una reacción animal. Por el contrario, cuando una situación nos es ajena, no nos interesa, o lo que está diciendo esa persona no es interesante a nuestro juicio, las pupilas tienden a contraerse. Ojo, es una relación que no controlamos, que no podemos variar a nuestro antojo, pero que nos da cuenta de que la otra persona pues, está sintiendo una cosa u otra en ese momento. Un caso práctico. Si, por ejemplo, estamos hablando pues de, no sé, vamos a poner una agencia de viajes, la cancelación de un vuelo, ahora que estamos tan extraños en esto de los viajes. Si estamos hablándoles de la cancelación de un vuelo a una persona y las pupilas están contraídas, nos puede dar una clave de que el tema a esa persona no le interesa lo más mínimo e igual hay que pasar a otra solución. Ojo, y nunca mejor dicho, no es una ciencia exacta, hay que contextualizar el momento. Es decir, si a nuestra oficina o en nuestra oficina hay poca luz, puede que las pupilas estén dilatadas, no porque lo que decimos no le interese, sino porque el ojo humano tiende a abrirlas para captar más luz. O si un foco está dando en la cara de un cliente y tiene la pupila cerrada, está automáticamente recordándose de esa fuente de luz. Pero es importante hacerlo así. De hecho, esto trabaja mucho en la publicidad. En la publicidad se tiende a poner al chico o a la chica con las pupilas dilatadas, abiertas, incluso artificialmente, para que cuando veamos esa publicidad, es subliminal todo, es subliminal, pero se hace, para que cuando veamos esa publicidad nos atraiga esa chica o ese chico
Porque se supone que si a alguien al que estoy mirando le interesa lo que estoy diciendo, o al revés, esa persona me puede mostrar más o menos interés. Eso se hace mucho en publicidad. La mentira, atención con la mentira, cuidado. Según los expertos, hay un gesto que puede denotar, y lo tenéis ahí en casi todas las fotografías, aunque ahora explicaré cada una de ellas. Hay un gesto que, como digo, puede denotar que estamos faltando a la verdad. Es el gesto disimulado de tocarse la boca, la cara o la nariz. Surge todo esto cuando la mente tiene un pensamiento negativo sobre algo que ha dicho, que no es correcto o inconsciente. Y entonces, de manera casi automática, el cerebro ordena la mano que tape la boca. O sea, cuando somos niños, y aquí tenemos la imagen, lo vais a ver perfectamente porque eso ocurre mucho. Cuando somos niños, o sea, cuando decimos una mentira, rápidamente se tapan la boca. Uy, lo que he dicho. ¿Os acordáis, no? Surge, bueno, evidentemente, cuando somos mayores surge esto, pero para que no sea un gesto tan obvio, la mano pasa rápidamente a tocarse la nariz. En vez de taparse la boca, se tapa la nariz. Esto que estoy diciendo está súper estudiado en el lenguaje no verbal. Repito, en vez de taparse la boca, que también puede ser, tienen a Chávez, se tapa la boca porque a veces, inconscientemente, cuando se dice algo que no es, uno tiende a taparse como cuando era pequeño la boca. Ese gesto pasa justamente a la nariz o a la cara, o nos rascamos el cuello. Aquí, ¿lo veis? Nos rascamos el cuello o tiramos del cuello de la camisa. Nos está ahogando, ¿por qué? Porque hemos dicho algo que no es verdad y parece como si nos ahogáramos. Repito, esto que estoy contando está muy estudiado, y eso se hace mucho, por ejemplo, cuando hay un interrogatorio en la policía, hay expertos en lenguaje no verbal que rápidamente ven esos gestos o esos microgestos que hacen que o evidencian que una persona puede que esté mintiendo. Ojo, cuidado. Si yo ahora me rasco la nariz, no es que os haya mentido. Es decir, cuando alguien hace uno de estos gestos, no necesariamente significa que esté mintiendo. Puede ocultar información o sencillamente que le pica la nariz. Hay que contextualizarlo, ¿vale? Si yo cada vez que digo, es que yo soy guapo, nací guapo, y cada vez que lo digo me toco la nariz, evidentemente, pues mi subconsciente me está diciendo, Esteban, te has pasado, macho, te has pasado porque no. Pero estoy mintiendo una vez, y cada vez que digo algo, una aseveración, me toco la nariz o me tapo la boca, evidentemente es un gesto universal que, como digo, en la Policía Nacional o en la Guardia Civil o en las fuerzas de seguridad, cuando hay cualquier tipo de interrogatorio, se ve. Otro, desviar la mirada, ¿de acuerdo? Eso también refleja incomodidad por mentir. Cuando una persona nos mira, ¿veis? Ahora me he tocado la nariz porque me picaba realmente, no porque esté mintiendo, ¿eh? Ojo, hay que contextualizar, como digo. Bien, desviar la mirada. Refleja incomodidad por mentir. Cuando una persona nos mira a los ojos y le mentimos, digamos que desviamos la mirada para no ser pillados. Sentimos que así no podrá ver la mentira a través de nuestros ojos. Repito, es algo inconsciente, animal, lo hacemos inconscientemente. Otro gesto que representa esto es frotarse el ojo, como estáis viendo aquí en esta imagen que está en el centro. Ya es que he averiguado lo del lapicito y ahora lo voy a utilizar más, porque así ya, además puedo cambiarlo hasta de color, fijaros, qué maravilla. En fin, repito, este gesto de frotarse el ojo representa el intento del cerebro de bloquear la visión del engaño o de evitar mirar a la cara de la persona que le está mintiendo, ¿vale? Rascarse el cuello, como antes decía, indica duda, incertidumbre, en algunos casos indica una contradicción con lo que se dice. Algunos, cuando mienten y creen que se les ha descubierto, tienden a tirar del cuello de la camisa en un acto involuntario.
estoy agobiando creyendo que me han pillado, ¿no? Vamos a seguir. Las posiciones fundamentales de la cabeza. Bien, las posiciones fundamentales de la cabeza. Cuando un cliente nos habla, podemos observar su postura. Nos puede dar muchas claves de cómo es esa persona. Así que vamos al grano directamente. La cabeza hacia arriba, ahí lo tenemos. Es la que adopta una persona que tiene una actitud neutral respecto a lo que está escuchando. Ni blanco, ni negro, ni frío, ni calor. Está pensando en otra cosa, está, digamos que ausente, digamos que no le interesa lo que está escuchando o que, bueno, se ha despistado y está con la mente en otro lugar. Cuando se mira hacia arriba, instintivamente lo que está pensando es, cuando pensamos, miramos hacia arriba o hacia la derecha, nunca hacia abajo cuando pensamos. Estamos en otro lugar, nos hemos perdido. Es bueno saberlo. Hacia un costado, eso demuestra interés. Es la que ponen los amantes cuando se están mirando. Esta típica carita de y hace así con la cabecita, ¿verdad? O no. Es cuando miramos a alguien que nos gusta. Fijaros esta pareja, ¿no? La cabeza se gira. Cuando una persona tiene interés en lo que se les está contando, aparte de las pupilas que pueden estar dilatadas en su mayor parte, siempre girará la cabeza hacia un lado. Quiere comprender mejor de lo que les está contando porque está a gusto, está contento. Y cuando se está contento, se tiende la cabeza inconscientemente a girarla hacia un lado. Si por el contrario vemos esto, que es la cabeza inclinada hacia abajo, la misma postura ya os está indicando que esa persona es negativa y ya está opuesta. Y eso lo veis claramente. Una persona que tenéis enfrente, que os mira así de abajo arriba, bueno, parece que, fijaros las dos fotografías, dan hasta miedo, ¿no? Como diciendo, te vas a enterar, ¿no? Esta postura, las dos manos detrás de la cabeza. Cuando vemos esta postura, con las dos manos detrás de la cabeza, lo que denota es que va de sobrado. Y lo vemos ahí. Es un gesto típico de personas que sienten confianza en sí mismas. O bien que son dominantes o que se sienten superiores. Se trata de un gesto que irrita a mucha gente. La que coge el jefe, que se pone en su despacho, que se gira hacia atrás, se pone las manos detrás de la cabeza y le falta poner los pies encima de la mesa. Va de sobrado, ¿vale? Más asuntos. El espacio, digo yo. La distancia social y el espacio. Todo esto que os voy a contar ahora quizás hay que ponerlo un poco entre paréntesis, evidentemente, porque estamos en una situación un tanto peculiar con esto de la pandemia, pero en circunstancias normales, y esperemos que después del verano pues estemos ya, digamos que un poco más tranquilos, pues será importante. Es lo que se denomina técnicamente como la prosémica. Se trata de examinar la manera en que las personas ocupamos el espacio y la distancia que guardamos entre nosotros al comunicarnos verbalmente. La distancia social entre la gente está muy relacionada con la distancia física. Tenemos 4 tipos de distancia, ¿vale? La primera, la íntima, esa que están viendo ustedes, es la distancia que se da entre 15 y 45 centímetros. Para que se dé esta cercanía, las personas tienden a tener mucha confianza o estar emocionalmente unidos. Es el que se da, por ejemplo, en las parejas, en madre e hijo, los hermanos. Pero cuidado, porque en espacios como, por ejemplo, los ascensores o el metro o en la playa se pueden producir esas sensaciones o esas situaciones que no nos gustan demasiado. Y todos tenemos la experiencia de haber subido un ascensor y alguien se nos ha puesto al lado, casi rozándonos. Y digamos que no nos hemos sentido bien. Están invadiendo nuestra distancia mínima y lo que tendemos es a intentar salir de ahí. ¿Cómo hacemos muchas veces para salir de un ascensor? Que no podemos, evidentemente. Pues coger el teléfono. Coges el teléfono, te pones a mirar algo y es como si estuvieras en otro lugar. O te pones en una esquina para que no haya nadie detrás. Es muy difícil en un ascensor dar la espalda a alguien. Es complicado. Fijaros cuando vayáis a un ascensor,
la disposición de la gente, a no ser evidentemente que sean conocidos, pero todo el mundo tiende a separarse. ¿Por qué? Porque están invadiendo nuestra distancia mínima. Cuando estéis con un cliente, cuidado con invadir su espacio, con acercarse demasiado, porque se va a sentir, digamos que, invadido, amenazado, y va a rechazar a partir de ese momento todo lo que se diga. Hay que mantener una distancia determinada. Esta distancia prohibida para un cliente, a no ser que el cliente sea tu mujer, tu marido, o bueno, pues alguien muy conocido, ¿no? La distancia personal está establecida entre 46 y 120 centímetros aproximadamente. Es la que se da, por ejemplo, en la oficina, en las reuniones, en las asambleas, en las fiestas, en las conversaciones amistosas o de trabajo. Digamos que no es la distancia ideal para tratar con el cliente. Es demasiado cerca también. Si estamos detrás de una mesa y el cliente sentado enfrente se supera esta distancia, así que habría que estar tranquilos. Sin embargo, si estamos de pie, hay que guardar esa distancia. Es una distancia ya entre amigos, conocidos, trabajadores que llevan mucho tiempo juntos. Después tenemos la distancia social, que es la que se da entre 120 y 360 centímetros. Es la que tenemos ahora sí o sí, la que nos obligan a tener con esto de la COVID. Es la distancia que nos separa de los extraños, de los que no conocemos de nada. Es la que debemos mantener con nuestros clientes, básicamente. Usted ahí y yo aquí, respetando las distancias, ¿de acuerdo? Vamos a fijarnos ahora en algo importante, las palmas de las manos. Nos pueden decir mucho, si las observamos bien. Indican estados de ánimo y actitudes. Ojo, vuelvo a repetir y no me cansaré. Es una cuestión psicológica, es una cuestión que no controlamos, ¿de acuerdo? No controlamos, son gestos animales que llegan desde nuestros ancestros. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Tenemos las palmas hacia arriba. Por ejemplo, una persona que esté hablando o nosotros que estamos atendiendo. Eso significa sumisión. Aquí estoy. Implica, voy a bajar un poco la cámara para que me veáis un poco mejor. Ahí va. Esto significa, como digo, sumisión. Aquí estoy. Implica apertura. Los curas, cuando están en misa, abren sus manos y muestran las palmas en señal de paz, en señal de entrega. Muchos oradores utilizan esta postura para dirigirse al público, para ganárselo. Yo personalmente doy cursos también de hablar en público, de oratoria, y es precisamente uno de los aspectos que siempre subrayo. A la hora de hablar, palmas hacia arriba. Dicen algo así como: no tengo nada que esconder. Mis manos no agarran nada que te pueda hacer daño. El origen de la mano viene de ahí. O sea, dar la mano a una persona viene precisamente cuando se empezó como un gesto de paz, para demostrar que no se sostenía un arma. Los romanos llegaron incluso más allá y llegaban al antebrazo, ¿no? Para demostrar que no se guardaba ningún puñal o ninguna daga en la parte posterior del brazo. Pero dar la mano indica eso, no tengo nada que esconder. Por tanto, las manos hacia arriba indican apertura y confianza, mucha confianza. Y eso va para las personas que están atendiendo al público. Las palmas hacia abajo, pues indica dominación, autoridad. Es una actitud agresiva. Se están escondiendo las palmas de las manos. ¿Quién hacía esto? Ahora la cámara. ¿Quién hacía esto hacia abajo? Pues los regímenes dictatoriales, nazismo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y no voy a ahondar más. Señalar con el dedo. ¿Recuerda lo que nos decían nuestras madres? No se señala con el dedo, es de mala educación. Implica también agresividad, culpabilidad. En ningún momento a un cliente que decirle, porque usted es que resulta que aquí, usted resulta que no, en absoluto. Eso, prohibido, se suele decir. El apretón de manos. Tenemos dos, fundamentalmente. El de igualdad entre los dos, el habitual. El que tradicionalmente, ojo, repito, tradicionalmente se denomina como dar la mano como un hombre. El apretón de manos normal.
Después tenemos en el que uno de los dos toma el control y mantiene la mano encima de la otra, o al revés. Lo conveniente es que en el saludo a un cliente, cuando saludamos a un cliente que nos viene de nuevas o que no tenemos mucha confianza, demos la vuelta a la mano, así, y dejemos que el cliente la ponga sobre la nuestra. ¿Veis aquí a Donald Trump? ¿Lo veis? ¿Cómo está situando la mano suya encima de la otra persona, del otro mandatario? Diciendo, aquí el que domina soy yo. Estás en mi casa, en la Casa Blanca, yo soy el que manda en el mundo y te cojo la mano y la pongo encima de la tuya. Eso indica superioridad. Estoy dominando la situación. En el caso, ¿lo veis? Igual que aquí. Aquí se está dominando la situación por parte de este señor. Se está dominando. Qué mal dibujo, por favor. Bien, pues digamos que la persona se sentirá cómoda, como que domina la situación, se sentirá vencedor, o al menos le estamos dando la sensación al cliente de que se siente vencedor antes incluso de comenzar a hablar. Vuelvo a decir, los 30 o 40 segundos primeros son los más importantes. Hay que dar una buena sensación. Dar la mano de esa forma nos puede ayudar a dar tranquilidad, ¿de acuerdo? O al menos esa es la sensación que queremos que tenga, ¿de acuerdo? Y bueno, estamos acabando casi, ¿eh? Nos quedan, creo que 2 diapositivas, nada más, sí, correcto. Bueno, una y el final, así que vamos a ir acabando ya. Cruzar los brazos. Durante la infancia nos solemos esconder detrás de una barrera para protegernos. Muchas veces los críos, cuando tienen miedo, se esconden detrás de quién, de papá o de mamá. Con el paso del tiempo tendemos a cruzar los brazos tensamente sobre el pecho siempre que nos sentimos amenazados, ¿vale? Es un gesto inconsciente, pero que digamos que nos puede dar una clave de cómo se siente el cliente. Digamos que es como una coraza, frente a las manos abiertas y las palmas abiertas de las que os he hablado antes. Nos sentimos amenazados y nos cerramos. A medida que nos sintamos más cómodos, iremos cambiando de postura. Ojo, y repito, hay que poner en contexto todo esto, ¿eh? Hay gente que le resulta muy cómoda esta postura, ¿vale? Pero como digo, si la unimos a otros aspectos del lenguaje no verbal, de los que he hablado muy sucintamente durante esta exposición, nos puede dar una idea de cómo se siente el cliente. Para ir terminando, os diré que los gestos, digamos que debemos leerlos todos de forma agrupada. Es decir, no todo el que se toca la nariz, vuelvo a repetir, está mintiendo. Por ejemplo, puede que le pique, que tenga un rozor, etc. Pero si cada vez que dice algo o asevera algo o afirma algo o lanza una idea se lleva la mano a la cara, ¿y cómo? Pues habrá que estar atento, porque puede ser que no le pique tanto la nariz, sino que realmente pues esté mintiendo, faltando la verdad o simplemente pues ocultando información. Para concluir, destacaría que, ¿lo ves? Ahora me pica la nariz. Hablar de la pica la nariz, al final uno, bueno, en fin, me desvío. Para concluir diría que el vendedor es un profesional, ¿vale? Y como tal debe estar preparado psicológicamente y capacitado para actuar en este mercado tan competitivo. Y repito, tan competitivo porque estamos en una situación actual de pandemia, como sabéis, en el que, bueno, pues hay que buscar la fidelidad del cliente como sea. Ahora hay menos clientes, la gente sale menos a la calle, la gente compra menos, hay más, bueno, pues estamos un poco más reservados. Por tanto, en este mundo hay que ser los mejores y, sobre todo, ser competitivo con fidelidad. Cuando se combina la psicología del consumidor con un estilo de comunicación que, digamos, sea efectivo, seguro que eso tiene una combinación muy, pero que muy poderosa, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí
1 hora y cuarto casi la exposición que he ofrecido. Voy a abrir un poquito esto porque tenía la pantalla minimizada. Ahora bien, ahí lo tenéis. Aquí tenéis toda la información. Este es mi teléfono. Fijaros que lo doy sin ningún tipo de problema. Mi email y bueno, me podéis encontrar en cualquier red social por si queréis hacerme algún tipo de pregunta. De verdad que a la gente que me conoce sabe perfectamente que me pongo al teléfono rápidamente y que ante cualquier duda que podáis tener, de verdad que os atiendo encantado porque ese es mi trabajo y porque me gusta. Al final es comunicar, todo es comunicar. Tanto hablar en público, la oratoria, como pues la inteligencia emocional aplicada a las ventas. Repito, inteligencia emocional es un concepto muy amplio, tremendamente amplio, pero que si se aplica a las ventas o a cualquier faceta de nuestra vida, pues llegaremos a ser mejores personas, nos tratarán mejor y podemos conseguir más cosas, porque al final es empatía, ponerse en la piel de la persona que tenemos delante, básicamente, ¿de acuerdo? Y bueno, eso sí, la sonrisa, siempre. Nada de estar tristes porque no hay razón. Espero de verdad que os haya gustado esta intervención.